El doctor Berni ayer, relanzó un tema que obviamente se está discutiendo en el Congreso en virtud de la reforma del Código Procesal Penal, y el tema si los extranjeros, son la causal de esta ola de inseguridad que vivimos desde hace mucho tiempo. Ayer lo reactualizó a partir de la detención de 7 ciudadanos colombianos en un episodio muy confuso que no ha logrado todavía determinarse. Y obviamente dijo esto. Bueno, ya lo que ha ocurrido me parece que ha sido claro. El doctor Stornelli estaba circulando con su automóvil, vio un movimiento brusco de unos ocupantes de la moto que se subían a un Bora, a un C4, un movimiento que obviamente la custodia rápidamente se dio cuenta que era un movimiento no habitual, le dio la voz de alto. Uno de los autos, un Tía, dio la vuelta y se dio a la fuga, y estos autos tomaron por aquí. Y la custodia de la Policía Federal los cruzó y automáticamente los detuvo. ¿Qué es lo importante de todo esto? Bueno, me parece que hoy recién comienza la semana y estamos en plena discusión sobre cuál es la importancia de los delincuentes extranjeros que vienen a delinquir a Argentina. Mire, usted puede contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 delincuentes extranjeros, que además... Nacionalidad colombianos, que además yo quiero que hagan, porque mi función ahora que estamos en pleno debate del Código Procesal no es comentar, sino contarle a los ciudadanos lo que nos pasa todos los días, para que se dejen muchos de mentir, de decir todas las pavadas que dicen, que la culpa del crimen son de los extranjeros, que nuestras declaraciones son xenofóbicas. Yo lo que le quiero contar a la sociedad es que la semana recién empieza, y ya empezamos con 7 delincuentes extranjeros colombianos que vienen a Argentina a delinquir. Ahora, espere, déjeme terminar. ¿Cuál es lo importante de esto? Que por la tipificación del delito, yo quiero que hagan un ejercicio de realidad y que todos ustedes se fijen cuándo quedan en libertad estos ciudadanos. Yo les puedo asegurar, me parece que es muy exagerado. Yo creo que hoy ya a la noche están en libertad. Entonces, quiero que hagan un ejercicio de periodismo, que sigan el caso, que se fijen cuándo van a salir en libertad, y les puedo asegurar que en los próximos 30, 60 o 90 días, uno de ellos va a volver a ser detenido por la Policía Federal robando. Y esto es lo que nos referimos, que a todos los ciudadanos extranjeros que vienen a delinquir a la Argentina y que por la tipificación del delito entran un día, salen y a la tarde están robando. Lo detenemos a la mañana, a la tarde salen en libertad y a la noche están robando, tienen que volver a su país de origen, ¿eh? Para que la sociedad no le vendan las pavadas que le venden permanentemente diciendo que no. Y lo que hay que hacer es discutir el Código Procesal, darle las herramientas a la justicia para que estas personas sean deportadas inmediatamente del país y que no vuelvan a entrar nunca más. Acá el doctor Broidman me ha traído precisamente una actuación de este año, ¿no? Correcto. De este año, que dice, existe el instrumento ese, existe el instrumento. La Dirección Nacional de Migraciones dispone: declararse irregular la permanencia en el territorio de la República Argentina de la persona cuyos datos consigna, un señor Núñez, Francisco Javier, colombiano, y la expulsaron. Cometió un delito. Cometió un delito. Pero no lo llegaron a juzgar. Hay casos en esta causa que no lo llegaron a juzgar y otros que lo juzgaron. Porque el tema y la discusión con nuestros invitados tiene que ver con lo siguiente. Cometido un delito de características medianamente graves, en este caso estamos hablando de la flagrancia del delito, o sea, cuando se dice infraganti, quiere decir que, amerita un juicio en la Argentina, ¿sí? Un proceso en la Argentina. Porque la lógica sería que en este caso, que no hay comprobado nada, lo puedan expulsar. Porque a ver, no robaban, no secuestraron, no tenían armas, parece que sería la tipificación perfecta para la expulsión, ¿o no? Obviamente, Chiche, porque la Constitución Nacional habla, y el país se hizo grande, de la inmigración, que estamos abiertos a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Este país se hizo grande con la inmigración, este país creció, pero con la inmigración que venía a instalarse, a trabajar, a hacer un emprendimiento, y no con una inmigración que venía a delinquir. Y en este momento nosotros estamos asistiendo a un fenómeno diferente. Estamos asistiendo a gente que entra ilegalmente al país, en una gran mayoría, sin control, porque realmente es una falla del Estado no tener control de la inmigración. Sí, fronteras laxas, pueden pasar a hacer el bypass por la frontera. Fronteras abiertas, más que laxas. Argentina tiene un sistema de fronteras abiertas receptiva de los inmigrantes.
Pero Ahora, no es como frontera bien... abierta, se entran por el costado de la frontera. No, se llama fronteras abiertas porque es receptiva y como bien dice el doctor, la política argentina siempre fue receptiva. Ahora, Sí. tenemos herramientas que es el orden internacional. Esto tenemos que evacuar y ahí tenemos que apuntar. El doctor A ver, Berni... pero quiero aclarar lo siguiente. A ver, vos decís fronteras abiertas. Yo lo que digo es fronteras laxas. A ver, mucha de esta gente no pasa por la frontera. No tiene ningún registro, son ciudadanos ilegales. Bueno, por algún Son lugar, recién- por algún lugar pasan, Cheche. Sí, está bien. pero Entran lo que como digo- Pancho por su casa. Es por eso digo, pero no es que son fronteras abiertas. Si La entrar- frontera abierta es una frontera generosa. Si digamos. entraron de la forma que vos decís, migración, haya delinquido o no, tiene la facultad de expulsarlos en forma inmediata. Es que yo creo que el 90% de los que delinquen no entraron por la frontera. Yo no creo entraron que por no, un- no. pero Yo no- creo que entran por la frontera con sus documentos, Mercosur, entran, puede ser que no se le está pidiendo antecedentes porque entran como turistas, entran, ahí es el tema. El que viene a trabajar debe cumplir ciertos requisitos, Sí. antecedentes, debe cumplir, pero acá no, se pero le... a ver, en cualquier país del mundo tenés que entrar con un contrato de trabajo para poder trabajar. Acá No entran contrato. como... La mayoría ha entrado como turistas. Entra como turista, sí. Como los que van a Estados Unidos y se Y quedan se a quedan trabajar. como turistas ¿Y también. qué tipo de control se hace después? Porque Ninguno. el Estado debería controlar si Ninguno. la situación de esa persona que entra regularmente como turista después se irregulariza. Sí, pero nosotros no tenemos control. No, De ningún tipo. ahí Pero falla. si no lo tienen en Estados Unidos, lo van a tener No, nosotros. es el segundo paso. pero- Lo que está fallando acá en Argentina es el segundo paso de control de determinar dónde parece que entró como turista y quedó en la nebulosa. A ver, doctor Marano, yo quiero su opinión también sobre esto. Nosotros tenemos los instrumentos, digo, el punto es el siguiente. Si comete un delito de características similares a estas que nosotros estamos viendo de los colombianos, que no se sabe cuál es el delito, digamos, aparentemente no hay tipificación. Digo, puede ser un intento de robo, sin armas, es raro, con auto alquilado también es raro, no se sabe. Hoy los indagaron. Lo que decía el abogado Rual, que los defiende a 4 de ellos, dice que no venían de almorzar, que no tenían armas, que no tenían antecedentes, todo lo que uno sabe. Digo, en este caso, correspondería, es válido a no iniciar directamente un proceso, porque si inicia un proceso se queda en la Argentina. Lo cierto es, en el momento en el que estamos parados ahora procesalmente, si hay la sospecha de un delito, habría que iniciarle un proceso. No hay ningún elemento para deportarlo sin iniciarles proceso, porque eso supondría directamente que tienen carta blanca para estar en situaciones delictivas o cuasi delictivas sin ser perseguidos penalmente. En la Argentina lo que existe... Pero, déjame entender. Si, digamos, ellos no tienen una tipificación de delito en este momento, dado que fueron encontrados en circunstancias por lo menos sospechadas de poder querer cometer un delito, ¿sí? En la flagrancia de, no sé, un seguimiento o lo que fuera. ¿Ahí cabe la expulsión o no? ¿O hay que iniciar sí o sí un proceso? El hecho es ahora, en la propuesta de reforma del Código Procesal, nosotros estaremos frente a una situación en donde si el delito que se les imputa o la flagrancia en la que se los encuentra está tipificada con una pena mínima menor a 3 años, se podría proceder, en el caso de que se vote este Código Procesal Penal y sea ley, a expulsarlos sin juicio de ningún tipo, eso dentro de las reglas eso es de bueno o la malo? suspensión del juicio a prueba o probation. ¿Eso es bueno o malo? En mi particular opinión no es una medida positiva porque consagra una desigualdad frente a la ley respecto a los nacionales o a personas que estén regulares. Una de las previsiones que tiene ese artículo de la propuesta del código es que la persona esté irregularmente en la Argentina, lo que discutía previamente con los doctores. A mi criterio, humilde criterio, de bien inconstitucional respecto a la situación de los nacionales en idéntica situación que sí tienen que enfrentarse a un proceso. Yo discrepo con el doctor en este sentido, porque el proyecto Sí. es el mismo, lo tiene que, no está en manos del Ministerio Público, sino que el que lo tiene que solicitar es el propio imputado. Es una suspensión de juicio a prueba que lo hace el mismo imputado con el defensor, con vista y consentimiento fiscal. A ver, pero o sea no, que pero- no es que es una herramienta que la va a hacer el Ministerio Público o Migración y lo echa. Ustedes hablan en difícil. Yo Bueno, lo voy a hacer simple. No, déjame que yo te lo pregunte, porque me confío más en mi pregunta que en las explicaciones académicas. Déjame que yo pregunte. Pregunto. El país tiene un derecho soberano de admisión. Correcto. No todo ciudadano que llega a la Argentina puede ser aceptado, digamos. Tiene el derecho de decir, esta persona no la quiero, ¿sí? ¿Correcto? Puede pasar.
Vamos a suponer que esta persona haya entrado ilegalmente, digo, que no haya pasado por esa frontera que vos decís, haya entrado ilegalmente. Vos no tenés ningún tipo de documentación que acredite que estás en Argentina como residente ni arraigado. Porque el tema es el siguiente, si uno de estos colombianos que vos querés echar tiene un hijo en la Argentina, no lo puedes echar. Tal cual. Tiene derecho. No lo puedes echar directamente. No se puede echar. Ahora, pero vamos a suponer, tipo, lo que yo digo, ¿cuántas veces en el aeropuerto echan? De España te echan argentinos porque no les gusta la cara. Sí, sí. El derecho de admisión de cualquier país. Yo creo que en Argentina echan gente. Totalmente, todos los Pero días. digo, en la frontera misma echan gente. Yo no tengo duda que migraciones echan No los gente. dejan entrar a zona estéril. De No zona lo estéril los echan, no los dejan pasar zona estéril. No lo deja pasar. Digo, esto no es que le preguntan ni esperan que cometan un delito. Hay gente que no pasa y no pasa. Yo no sé quién hace ese criterio. Es que, Chiche, yo pregunto, los otros días vimos que en Francia dejaron solamente un estudiante, pero no dejaron a su familia, que se tuvo que ir. Sí. Bueno, el contribuyente, aquí, nosotros, que pagamos impuestos. Francia es un país altamente xenófobo. Bueno, ok. Altamente xenófobo. Pero en este caso, que nosotros pagamos impuestos, Sí. que estos impuestos no alcanzan para abastecer las necesidades básicas de los ciudadanos de nuestro país. Sí. ¿Por qué tenemos que pagar por gente que entra ilegalmente, por gente que viene a delinquir, que no es un delincuente ocasional, sino que viene a delinquir? ¿Y por qué los tenemos que seguir manteniendo mientras están en la cárcel? Esto es una pregunta que realmente hay que manifestarse, porque creo que el ciudadano no tiene por qué pagar impuestos para que tenga este destino, ¿no? O Sí. sea, que el Es extranjero... de una lógica brutal lo que vos planteas. Yo lo entiendo perfectamente, no lo comparto del todo. Porque digo, damos por sentado que todo el que se expulsa es delincuente. A lo mejor no es. No. Con que sea ilegal. No, el que está en condiciones de expulsar no necesita que haya delinquido, no. Puede, con el solo hecho de De ser entrar ilegal. irregularmente al país y no cumplir con los requisitos migratorios, Argentina está facultado para realizar la expulsión. Sí, O sea que si no nosotros... necesita la reforma del no- Código Procesal. No necesita. La reforma del Código Procesal está para desagotar gente que puede estar cumpliendo una pena, 3 años, suspensión del juicio a prueba, que si asimilamos la suspensión del juicio a prueba en la general de la que es Pero ahí ya más estamos 3 hablando de la años, intervención de la justicia. De la justicia. Realmente, hoy tenemos herramientas muy fuertes para expulsar a estos o a cualquier otra que haya delinquido o no. Y además, si el que viene ilegalmente puede venir legalmente Sí. y sin embargo adopta la actitud ilegal, por algo es. O sea, nosotros no podemos apañar a una gente que viene ilegalmente a usar de nuestros recursos, a usar de nuestros servicios, y resulta que a lo mejor nosotros no tenemos salud, no tenemos una buena atención penitenciaria o lo que fuera. ¿Por qué? Porque estamos gastando en gente que no deberíamos estar gastando. Vienen a operarse a este país muchos Pero, de países pero limítrofes. no tiene nada que ver que Pero se viene no, a por operar eso- con el delincuente. No, pero Digo, la me parece utilización del turismo hay que emplearlo cuando ingresan al país con turnos para operarse y entran como turista. También habría que tener un seguimiento especial porque están desvirtuando el ingreso al país. Obvio. A ver, nosotros tenemos cifras que obviamente es el del Departamento del Ministerio de Justicia de Institutos Penales, por la cual dice que entre todos los juzgados, entre todas las cárceles provinciales y federales, el total de extranjeros presos es de menos del 6%, 5,7%. ¿Sí? Esto es el total de extranjeros. En las cárceles federales, que acá tienen que ver con los delitos de narcotráfico, y la mayoría son mulas, que es la escala más baja del narcotraficante, el total es el 21% más o menos, 21%. ¿Es mucho o es poco? Y te puedo acotar algo. De ese 21%, Chiche, las 3/4 partes son ilegales. Solo un 25% es legal. Sí. Estas son estadísticas oficiales. O sea, enseñar que, digamos, a ver, si una persona viene como mula, la detienen, la juzgan como mula, ya está dentro. Ya está blanqueado. Está dentro del sistema. Ahora, yo lo que me pregunto, le planteo la pregunta también a los colegas, digo, este tipo de políticas lo que tratan de desalentar en principio es que vengan al país
delincuentes o personas con deseo de delinquir. Sí. La propuesta de reforma del Código a lo que apunta es a todos aquellos delitos encontrados en flagrancia o por imputaciones menores a 3 años, se los expulsa directamente. Eso en realidad lo que hace es incentivar la venida al país, porque saben que vienen, si son atrapados cometiendo un delito, se van, digo. Y delitos estamos hablando como en poblado y en banda, digo, 3 años como mínima no es algo tan bajo. Entonces, ¿esto en realidad desincentiva la venida de delincuentes al país o casi todo lo contrario está siendo utilizado en un sentido electoral? Me lo pregunto. No creo que vienen y se van, porque como ya lo hemos dicho, es algo que tienen que estar ajustado a un proceso. Pero vienen y se van, va a resultar que se va a determinar a través de mecanismos, los controles que hoy no los tenemos. Todo lo que sea sumatorio para control, creo que todos los colegas acá coincidimos en lo mismo. Hay que tener un mayor control y seguimiento, que esto es donde acá fallamos. Esperen un segundito, por favor. Nosotros partimos de la base que, a ver, ¿quién determina si el delito? Porque si no hay una intervención judicial, o tiene que haber siempre una intervención judicial, ¿quién determina que el delito va a ser menor a 3 años o de 3 años? La calificación. Sí, siempre hay una intervención policial, Chiche, porque Siempre cuando alguien comete un delito sí, o se inicia una investigación, que lo hace la autoridad preventora, que puede ser la policía, puede ser la prefectura, sí, cualquiera, pero siempre dando aviso inmediato al juez de la causa. Ahora, vamos a suponer la situación siguiente. La Constitución dice para todo hombre de buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino. En los aeropuertos, en Europa, y no en Estados Unidos, pero sí en España, por ejemplo, hay abogados que atienden exclusivamente estas causas, ¿sí? Si vos llegás a Madrid o a Barcelona, a cualquier aeropuerto de entrada, porque digo, he hablado con argentinos que les pasó, no tiene la cantidad de plata suficiente, no tiene una situación regular de familia en España, que yo, bueno, se va. Antes de que se vaya, viene un abogado. El abogado es el que determina, digamos, si hay causa para la expulsión o no. Todas las causas que han intervenido los abogados, nadie le han dado bola, no le han dado bola. Los abogados plantean un tema de inconstitucionalidad ahí mismo, ¿eh? Se van al juzgado, hacen la discusión y los expulsan igual. Y es la facultad de todo país de ingreso y de política migratoria en determinadas circunstancias. Pero ¿me entendés lo que hace? Es una especie de juego maquiavélico. Sí. Viene el abogado, que además representa organismos de derechos humanos, plantea la inconstitucionalidad y la, digamos, ilegalidad de la medida de expulsión y chau, se fue. Porque es como una especie de cosa cínica. Hacen un simulacro. Esto ocurre en España, ¿eh? En España y ocurre en Italia y ocurre en otro... Alemania no. Alemania no. Alemania no. Alemania no, pero en Italia sí, en España, en Portugal creo que ocurre también. Donde hacen un simulacro. Alemania no tiene tratado con la Argentina. Expulsa directamente. Alemania no tiene tratado de extradición ni convenio con Argentina, y a los ciudadanos alemanes que hayan delinquido en Argentina y que los pidamos en extradición a Alemania, Alemania, por constitución Alemania, no los entrega. Si cometieron delito en la Argentina. Un ciudadano alemán viene, delinque en Argentina, se va cuando se descubre la pesquisa y Argentina lo requiere por Interpol con captura internacional, Alemania no pero lo porque no entrega. Tiene convenio. No, la Constitución, porque puede haber convenio de reciprocidad. Alemania le hemos remitido ciudadanos extraditables argentinos, pero si hay no hay cooperación por la Constitución alemana, no puede extraditar ciudadanos alemanes. Ahora, digo, está bien, pero ¿qué cambia eso? Cambia para que Argentina vea las políticas migratorias y las defensas de los ciudadanos de su país y de nuestro país. Entonces, pero digamos, tener una especie de mirada, no estoy hablando para los delincuentes, nadie quiere, digo, nadie va a avalar el delito. Lo que digo es que en una mirada más generosa, ¿sí? Digo, muchos de los que vienen a lo mejor vienen ilegales y son gente que quiere laburar. Digo, no todos son delincuentes. Lo que pasa es que ahí hay dos situaciones que no se tienen que mezclar. Una cosa es el ingreso y la admisión al país y otra cosa es la expulsión por causas de delito. Argentina ha tenido siempre una política laxa, por lo menos, y tolerante respecto a los que están irregularmente en la Argentina. Esto es con sus papeles migratorios vencidos y demás. Lo que está en discusión ahora es básicamente incursos en una actividad delictiva
o aparentemente sospechada. delictiva o sospechada delictiva. O sospechada. Esto por el intento de reforma del Código Procesal. ¿Qué hacemos? ¿Lo someto a proceso como cualquier nacional o a cualquier extranjero que esté regular o lo expulso? A mi criterio, y para retomarla al doctor lo que decía antes, la violación de la igualdad ante la ley está con respecto a los nacionales. Yo nacional en esa situación no puedo elegir ser expulsado. En ese sentido, tengo un trato más disvalioso de parte del aparato represivo del Estado que el extranjero que esté irregular. Por eso es criticable esa Es que medida. no, Tampoco, no, tenés el beneficio de suspensión del juicio a prueba. Estás equiparado, se suspende, no te van a estigmatizar y tenés la misma herramienta, porque sería una herramienta la suspensión del juicio a prueba aquí en este país, o la otra, la suspensión del juicio a prueba a través de una expulsión fuera del país teniendo un régimen de conducta. O sea que la balanza se equipara. Pero ya estuviste preso en la Argentina. No, se suspende el juicio. O sea, pero que en 48 horas, digamos, se suspende el juicio. No, es suspensión, si tenés A ver, una si a mí me herramienta... agarran hoy, digo, vamos a suponer, yo soy uno de los colombianos detenidos, ¿sí? Pido que me expulsen. Pedí que te expulsen. Pido que me expulsen directamente, Argentina por te favor. expulsa. Miren, yo la verdad que me comí este garrón. Hoy por hoy, sin reformar el Código Procesal, no pasaría, digo, porque no está prevista no me la expulsión pueden- en caso de delito. No, si hay un delito... No me expulsan, yo pido la expulsión. Porque no me encontraron nada, me van a perseguir en este país. Yo Hoy digo, por hoy no tendría que expulsarte. Si no te encontraron nada, simplemente vas a estar en libertad de retirarte o de quedarte... Ahora, Correcto, y si entraste abiertamente. legalmente al país no podrían pero ya hay expulsarte. una causa, ya la jueza le tomó declaración. sí, pero ¿y por qué? Solo a pedido de la parte, a pedido del imputado. ¿Por qué el lo que Estado digo no para tiene entender- derecho? Claro, por eso, pero está bien, el Estado yo creo que tiene el derecho soberano a decir, este tipo a mí no me interesa, es un tipo que llegó hace 6 días, está... pero el código no lo Derecho de reconoce, defensa en Chiche. juicio, como decía el doctor en ese el caso. código no lo reconoce. El código no lo reconoce, el código está hablando solamente de que es a pedido del imputado, siempre y cuando no Porque- perjudique la reunificación Claro, pero lo que dice familiar, Mario- etcétera. Porque Es lo que decís vos. Sí. Tiene que pedirlo el imputado. Lo tendría que pedir el imputado, ¿por qué? Porque si no, ahí sí se estaría violando el derecho de defensa. Ahora, si hay una situación irregular en el ingreso al país, apliquemos a rajatabla la ley de migración y expulsemos. Situación Obvio. irregular, a ver, todo Obvio. vamos a suponer que haya entrado por la frontera como turista, digo, como el 90% Y está de... hace más de 90 días acá. Ya está. Ha expulsado. No, bueno, pero está bien. Sí, y el código está puntualizando en este caso, yo no creo que se viole la igualdad ante la ley en el caso de que el Estado ni se le quite el derecho de defensa de juicio en el caso de que el Estado lo expulse. ¿Por qué? Porque es un extranjero irregular. Entonces, no lo pescó en su momento, lo encuentro ahora. Y ahora lo expulsa. Podría ser sometido a juicio a través de videoconferencia, como se está haciendo hoy en la práctica entre Pero, países. pero vos te crees que lo van a hacer, digo, el tipo lo expulsa a un país limítrofe, lo van a hacer una videoconferencia en un juicio. Si no se presentó acá, ¿por qué se va a presentar No, afuera? no, acá, si no, ¿cómo no se presenta acá? A ver, si vos lo Si la expulsás, vos persona tenés que yo voy a ir a tribunales... quiero ser sometido a juicio, yo estoy expulsado y quiero llegar a que se determine... Si soy inocente o Sí, culpable. entonces habría elementos para realizar cuestiones si está en libertad o no. Ahora, digo, a nosotros nos cuesta, porque digo, ¿cuáles son las objeciones políticas? Espérame un segundito, con la misma calidad de siempre, las arvejas Molto tiene un nuevo envase Tetra Recart, fíjate. Arvejas Molto, en su nuevo envase Tetra Recart. Más práctico, más simple y seguro. Molto, calidad en abundancia. ¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros? Es muy simple, lo bajás en tu celular y comunicás de manera simple y sencilla una emergencia al contacto de WhatsApp ya predeterminado. A Provincia Seguros le interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como siempre, como nunca en realidad, Gobernación Daniel Scioli. No, la pregunta es la siguiente. A ver, ¿por qué tanta resistencia política de muchos sectores al tema de la expulsión? Nosotros tenemos una historia de migración. Nosotros, digamos, casi todos somos hijos de inmigrantes. Digo, me parece que hay una sensibilidad especial con eso. Digo, como vos decías antes, son generaciones que vinieron a trabajar, a instalarse, a un emprendimiento, que también hubo chorros. Debió haber habido chorros. Hubo organizaciones, qué sé yo, organizaciones de trata blanca como la Ciudad Migdal, por ejemplo. Hubo mafia.
en la Argentina. No es que los extranjeros de ahora inventaron el delito. Ocupación Sí, del no, territorio. Ocupaciones de territorio. terratenientes. Pero era mínima la cuestión, no era un porcentaje del 20 y pico % de presos ilegales en cárceles federales. O sea que no existía el narcotráfico. No existía Cambia el la cifra del narcotráfico. Vamos a hablar de más de... Y el crimen organizado. Sí, pero hay otra cosa también importante, que es que los jueces se dejan en libertad en forma indiscriminada, en forma automática, a todo aquel que cometió un delito, sin verificar que esa persona no va a seguir cometiendo delito, no se va a escapar, etcétera, y lo va a hacer con un nacional, lo va a hacer con un extranjero, etcétera. Quiere decir que está fallando de base el sistema escarcelatorio acá. Sí, a ver, lo que dijo Bernie, y tiene razón, y esto, digamos, la doctora Rita Costa, que es la juez, yo no quiero prejugar, pero lo que dijo Bernie es cierto. A la noche, lo que pasa es que como lo anticipó, que a la noche iban a estar libres, la doctora Rita Costa dijo no en mi juzgado. Porque también depende del juez, digo, hay jueces que se lo sacan de encima. Sí. Digo, me Uruguay parece que tiene sí. una política en este tipo de hechos, no te escarcela. Vos sufrís un procedimiento mucho más inquisitivo que hasta por un accidente de motonáutica, un accidente que se va a investigar, la detención que pide el fiscal es efectiva. O sea que hay elementos mucho más Pero en un duros. caso de accidente... No, olvídate, estoy hablando si en un accidente de tránsito vos tenés... Y Gaby Álvarez. Gaby pero bueno, Álvarez hubo dos muertos. y varios así. Pero Bueno, aquí lo que pasa es que el juez deja en libertad porque es un razonamiento perverso. Porque la explicación es, yo no puedo presumir que se vaya a fugar. Ahora, ¿qué hizo el juez para presumir o no presumir si se ¿Tiene va a fugar? arraigo? Nada. ¿Tiene arraigo? No se ¿Hace fijó si cuánto tiene vive? arraigo, No, bueno, cuánto hace que vive, qué familia tiene, si No, pero no trabaja. averiguan eso. No se averigua nada. Se lo pone automáticamente en libertad. Se investiga si le dan un domicilio, dice que vive ahí, pum, y se terminó. Se terminó ahí. Entonces, no hay un... Bueno, entonces, digo, lo que falla no es el sistema de expulsión, que es lo que vamos a tener, lo que falla evidentemente es el sistema de los controles. El sistema judicial en general. Está fallando el sistema judicial en general y está Eso- fallando el sistema escarcelatorio de libertades anticipadas, Chiche, porque si no, no se justificaría que la gente que entra, que hoy 80% de los delinque, delitos son reincidentes. son reincidentes. Más que el de la prevención. Tremendo. Hoy está, a mi criterio está fallando más a nivel del segundo paso escarcelatorio o de Que la prevención. disminución que la prevención.